vuelta, aquí sigue la W en digital y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, estamos en vivo a través de YouTube Live, estamos también en Facebook Live y por supuesto wradio.com.co. Es el momento para que usted invite a muchas personas a que se conecten con nosotros, si no lo ha hecho comparta este enlace, porque a partir de este momento vamos a continuar con nuestro numeral, que les recuerdo es escalofriante, y vamos a hablar de algo que resulta escalofriante. Creo que no solo en la entidad de la que vamos a hablar hoy, en muchas entidades del orden nacional, pero también del orden local. Sin embargo, hoy Paola nos trae una primera puntada del escalofriante mundo de las corbatas, Paola. Sí, señor Juan Pablo. ¿Por qué arranca y toma aire? No, y es que además me parece muy curioso que se le haya puesto ese nombre, ¿no? El contratos corbata. Y eso básicamente pues tiene que ver con esos contratos como paralelos a las nóminas que ya tienen las entidades del orden nacional y también de orden territorial, y se entregan para cumplir con cuotas políticas. Básicamente eso es lo que uno podría decir que son los contratos corbata, o para pagar favores también, porque no solamente aquí estamos hablando de cuotas políticas, sino para pagar favores. Usted, Andrea, seguramente escuchó la grabación reciente de Aida Merlano con el señor Julio Gerlein, en donde ella dice, o pues se evidencia que le pagaron o que cobraron, o no, que mejor invirtieron 18 mil millones de pesos por la curul de ella, ¿cierto? Sí, 12 mil millones de pesos que puso un... Y ella le dijo, no inventes que toda esa plata, entonces no sé qué le hicieron. Y Julio Gerlein le dice, te lo juro que sí. Y le empiezan a pasar unos reportes de toda esa cantidad de dinero que patrocinó esa campaña política que ahora está investigando la Corte. Que por un lado lo puso Julio Gerlein y por el otro lado lo habría puesto el señor Faisal Curie, empresario. Entonces ahí es donde uno dice, 18 mil millones de pesos, no, pues esto lo tienen que después recuperar de algún modo. De alguna forma. Claro, la cuenta de cobro después con contratos, páseme esta hoja de vida, como diría Nilton Córdoba Mayoma. Está hablando con Gustavo Moreno para que me dé unos cupitos en la fiscalía, y eso es lo que se conoce como esos contratos corbata, o también son las personas de apariencia que firman y que nunca van a trabajar. Eso se ve mucho en el Congreso. Ahora, Paola, a la hora de hablar de contratos corbata, hay que diferenciar, creo yo, dos tipos de contratos que pueden terminar vinculados con el Estado. Por un lado, entonces son contratistas que son recomendados políticos y que terminan recibiendo o devengando un salario o unos emolumentos mensuales mayores o menores, pero que van y cumplen con su labor. Ese es un tipo de contrato corbata. Otro tipo de contrato corbata, tal vez el que es más escandaloso, Paola, es el que recibe el emolumento, recibe un contrato, pero que ni siquiera tiene que trabajar para ganarse esa platica, ¿correcto? Nunca va. Ni siquiera tiene que ir, no tiene que verse con el jefe, no tiene, solamente presenta la cuenta de cobro cada mes y le llegan sus honorarios a pesar de pues, entre comillas, no haber hecho nada. Incluso, pues ellos tienen que presentar unos informes de gestión y en estos informes de gestión es donde se evidencia precisamente, digamos, la pobre ejecución de esos contratos que ellos hacen. Además, porque los objetivos también de cada uno de estos contratos, pues uno diría, son como que duplican las funciones de funcionarios que ya están dentro de la entidad, que hacen asesorías y demás, y entonces uno dice, ¿para qué se inventan esos otros contratos si ya tienen dentro de la entidad gente que hace eso? Pues mire, escribe Halcón Ortiz a través de nuestro chat en el YouTube Live. Los contratos corbata existen desde hace décadas, desde que los corruptos se adueñaron del país. Y pues sí, es cierto, pueden existir desde hace mucho tiempo, eso no lo vamos a negar. Pero hoy pues queremos llamar la atención sobre ello, porque es que se convierten, uno, en elementos para garantizar juego político a quienes están dentro de ese mundillo, pero dos, es algo que sí deberíamos denunciar todos los ciudadanos, porque a la larga es la plata de todos nosotros, Paola. Sí, y señor. son unas personas que terminan lucrándose pues sin hacer mucho, y eso sí ganando muy bien. Sí, y por eso les traigo unos ejemplos de unos contratos que hemos encontrado en el Ministerio de Educación Nacional para que pues ustedes conozcan lo que está pasando con la contratación en esta entidad y saquen sus propias conclusiones de si es o no un contrato corbata. También vamos a hablar, Juan Pablo, de una investigación muy
importante que han hecho los del sindicato de este ministerio sobre el no cumplimiento de los acuerdos sindicales frente entonces a esta contratitis que se está dando en el Ministerio de Educación Nacional. Lo que hemos encontrado entonces en Sigue la W pues tiene que ver con dos contratos específicos a lo que se podrían llamar dos pesos pesados del derecho aquí en Colombia. El primero es el contrato que se le entregó desde el año pasado, desde mediados de octubre de 2021, al excontralor, exprocurador, exministro Eduardo Maya Villazón. Yo sé que a usted le suena este nombre, Edgardo Maya Villazón. Error que no importa, o sea, aquí nos arreglamos las cosas, Paola. Yo sé que a usted le suena mucho este nombre y pues claro, el señor Edgardo Maya es una persona muy reconocida a nivel nacional precisamente por lo que le mencionaba, porque él estuvo en la Procuraduría, porque además estuvo en la Contraloría recientemente, antes de que llegara Carlos Felipe Córdoba, él estuvo ahí, pero también ocupó varias carteras a nivel de gobierno nacional. ¿Cuál es el problema aquí? Hemos encontrado que desde el año pasado entonces le dieron un contrato por 16 millones de pesos mensuales. Ahí usted está viendo ya en pantalla el objetivo de este contrato, que básicamente era para orientar, analizar y conceptuar en los asuntos que le sean asignados. Es un objeto un poco amplio porque es como para hacer asesoría. Sus trabajos encomendados, pero no dice mayor información, sí, ¿no? Asesorías, Andrea, y conceptos. Es como él es experto, él es un abogado muy importante, pues para que haga conceptos según lo que le vayan asignando mes a mes. Este es un contrato o una orden por prestación de servicios. En el siguiente documento vamos a ver entonces por cuánto se lo dieron. El total de este contrato es de 16 millones de pesos por cada mes y esto se firmó, les recuerdo, en octubre del año pasado, a mediados de octubre, lo que quiere decir que aproximadamente pues un poco más de 40 millones de pesos recibió el excontralor Edgardo Maya el año pasado por este contrato. ¿El problema cuál es? Que revisamos los informes de gestión que él entregó tanto en octubre, en noviembre y en diciembre, y aquí es donde vemos la perla de este contrato, en donde usted puede definir si es corbata o no. Él tiene unas actividades específicas, ahí usted las está viendo que están mencionadas cada una en los cuadritos, y en la mayoría de estas actividades él escribe, no se asignaron actividades al respecto. Es decir, que habría cobrado la totalidad del contrato, pero no hizo pues mucha cosa. ¿O ustedes qué creen? Sí, ahí suena como que, oiga, pues no me pusieron a hacer trabajo, entonces pues no se asignaron responsabilidades. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de enviarle a él documentos para que revisara, conceptos para que emitiera para el Ministerio de Educación? Pero ahí me surge una inquietud, Paola. Ahí donde dice, para este mes no se asignaron actividades al respecto, igual él puede cobrar, o sea, sí. Así no le asignen ningún tipo de actividad, él cobra por tener que estar ahí en su puesto esperando a que le llegue algún tipo de asignación por parte del ministerio, o no, pero si no le asignan nada. En su casa, Juan Pablo. Bueno, en su oficina personal. Pero le tienen que pagar así no le hayan asignado nada. Pues es que mire, Juan Pablo, ahí no se alcanza a ver en la pantalla, pero al final de este informe de gestión de ese mes, hay un cuadrito en donde dice, con el presente informe se da cumplimiento a la obligación descrita, con el siguiente informe se da cumplimiento a la obligación descrita, entonces ahí con eso el supervisor firma, chulea y él puede presentar la cuenta de cobro y recibe el total de sus honorarios. Yo no lo puedo creer, Paola. Claro, Juan Porque Pablo. Es que pues uno creería, y más estando en el estado, Andrea, sí, que a uno no le pueden pagar por no hacer nada, o sea, a uno le pagan cuando es plata de los colombianos por hacer, no por no hacer. Claro, aunque tocaría mirar la letra menuda de ese contrato, porque si él dice, listo, perfecto, estoy a disponibilidad de los conceptos que me pongan a hacer o de las asesorías, y si no le enviaron nada por hacer, y si la cláusula dice que igual él va a estar disponible o no sé cómo vaya a ser, pues él podría decir, pues cobro el dinero. ¿Y qué responderían entonces quienes eran los encargados de enviarle ese trabajo al excontralor Maya? No sé, Paola, yo quedo sin palabras ante esta revelación, porque miércoles, Edgardo Maya fue contralor. ¿Como calentando el puesto? No, es que Edgardo Maya fue contralor. ¿Cómo? Él sabe lo que nos cuesta y lo que nos duele a los colombianos, cada peso que nos gastamos del erario para lo que sea.
y que él con esto de ganarse una plata por nada, me parece, Paola, Bueno, pues ahí, un poco doloroso, en ¿no? este informe, si podemos volver a poner el A ver. documento, por favor, que es específicamente el informe del mes de abril, aunque de diciembre, aunque A los ver. informes de noviembre y de octubre son muy parecidos, pues él sí da dos actividades que según esto pues sí dio. La primera es, se dio respuesta a las consultas realizadas vía teléfono, es decir, le hicieron una llamada y le hicieron alguna consulta y eso lo señala él como una actividad ejecutada. Y además dice que está haciendo análisis de fallos de tutelas relacionados con el tema del programa de alimentación escolar. Pero no hay, digamos, como un concepto en concreto que haya entregado ese mes, a pesar de haber llamado o estar haciendo análisis y demás, lo que sea que haya hecho en ese mes, pues él tiene que entregar conceptos porque para eso es que lo contrataron cada mes y digamos que no se evidencia eso en este informe de gestión. Paola, escribe aquí a alguien, somos transformadores en el chat del YouTube. Estos son los mismos contratos a través de los cuales terminan publicistas o bodegueros de las redes sociales vinculados a entidades para no hacer mayor cosa, digamos, tal vez no con este objeto, pero sí dentro del concepto de contratos corbata, ¿entra esto? Sí, claro, dentro de contratos corbata entra todo lo que tiene que ver con esos contratos por prestación de servicios a personas que no son idóneas, que no cumplen con el objeto que se establece en cada contrato o que simplemente van solamente a cobrar, Juan Pablo. Eso es lo que básicamente significa un contrato corbata. Vamos con el segundo contrato que hemos encontrado, contratos mejor que hemos encontrado, y este nombre también a usted le va a sonar. Estamos hablando del exministro de Justicia, Carlos Eduardo Medellín Becerra. Él ha sido beneficiado desde 2019, es decir, desde que entró la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a esa cartera, ha sido beneficiado el señor Medellín con contratos también en el ministerio. También es para presentar o para prestar mejor asesoría jurídica y para defender al ministerio en algunos digamos, problemas, litigios o demandas que enfrenta esa cartera. También, a ver, monto. La suma o el monto de estos contratos para Carlos Eduardo Medellín Becerra, pues son también importantes. El de 2019, 174 millones de pesos, en 2020, 179 millones, en 2021, 185 y para este 2022, 197 millones de pesos por 11 meses. Lo que significa entonces que va a ganar aproximadamente 17 millones de pesos, es en el ministerio. Pero nosotros encontramos que el señor Medellín Becerra no solamente ha trabajado en el ministerio, aquí está usted viendo la lista, Juan Pablo, de los contratos que él ha tenido en diferentes entidades del sector de educación o que también tuvieron que ver con el distrito, porque desde 2018 él está trabajando o trabajó con María Victoria Angulo, usted lo ve ahí, en la Secretaría de Educación. Bueno, pero puede ser que sea un asesor en quien confía mucho la ministra, claro. La ministra, sí, ¿no? sí. Pero yo pero aquí veo también, otros temas, aquí veo UAESP y eso no tiene nada que ver con el sector de educación. En el IPES también, en la unidad administrativa de catastro, en el Ministerio de Educación Nacional, como le decía, en la Secretaría de Educación, en donde tiene un contrato además por 226 millones de pesos del año pasado, y ha tenido en esta misma entidad durante 2019, durante 2020 y 2021. Y la ESAP también, la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, sí. 260 millones de pesos. Estos son algunas de las entidades que pudimos encontrar, digamos que de los contratos que ha tenido el señor Carlos Eduardo Medellín, pero él ha estado en otras, vinculado con su firma de abogados en otras entidades también del orden nacional, como la Agencia Nacional de Infraestructura y bueno, otras que en este momento se me van, pero sé que él ha tenido más contratos con el Estado. Pero llama la atención también la contratitis del ministerio, empezando el año, antes de firmar la Ley de Garantías, se firmaron 784 contratos, entre los que están órdenes de prestación de servicio y además contratos directos que no necesitaron licitación. ¿Esto es solo el Ministerio de Educación? Sí, señor. 784 contratos antes del 28 de enero de este año. Sí, señor. O sea, en 28 días. Sí, señor. ¿Y encontró detallitos ahí particulares? Pues mire, lo encontraron las personas del sindicato del Ministerio de Educación Nacional
Y por eso nos acompaña hasta ahora Marcela Teresa Torres. Ella es profesional de la Junta Directiva de Sintramen, que es el sindicato del ministerio. Marcela, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes investigaron de todos estos contratos, de estos 784 contratos que además pues son muchísimos, y ya vamos a contar por qué, pese a que el ministerio saca pecho diciendo que han disminuido la contratación por prestación de servicios, pero ustedes encontraron uno en particular con una empresa que no cumple con la experiencia y que además pues fue escogida a dedo. Marcela. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio a través de la W. Bueno, primero que todo, para aclarar o comentar, este trabajo es un trabajo que desarrolla el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional en el marco del seguimiento a los acuerdos sindicales. Nosotros, si bien somos un sindicato relativamente joven, hemos logrado desde el año 2017 venir acordando a través de las negociaciones sindicales, pues acuerdos sindicales. Hay un tema neurálgico que no solamente es del Ministerio de Educación Nacional, sino del Estado y del servicio público y de la carrera administrativa en Colombia como tal, y es el problema de las plantas de personal. ¿Qué es lo que se ha venido dando en Colombia? Es, como dice Paola, la contratitis, ¿sí? Cuando vemos estos contratos que se salen por completo de unos valores que sobrepasan por completo cualquier asignación salarial de las personas de carrera, pero que además vemos pues informes de gestión que nos dejan realmente sin palabras. Desde el ministerio, desde el Sindicato de Trabajadores para el año 2019, nosotros firmamos con el Ministerio de Educación Nacional un acuerdo sindical que traía también o se enmarca en los acuerdos de orden nacional. O sea, nosotros somos un sindicato más pequeñito, por decirlo así, y arriba pues están las centrales de trabajadores que hacen las negociaciones ya marco que tiene que ver con ampliación de planta. Desde el año 2019, a través de los sindicatos, a través de las centrales de trabajadores, estamos buscando un poco que esas órdenes de prestación de servicios se empiecen a disminuir, porque definitivamente para quienes hacemos parte del servicio público nos damos cuenta que eso no es una buena opción. Claro. No es una buena opción, además porque independientemente pues, de aquel que tenga la fortuna, si le queremos decir así, de tener un contrato millonario, están muchas personas que trabajan y que tienen unas condiciones bien complicadas cuando son contratistas. Sí, pero venga, entonces, Marcela. Señora, claro, dígame. Yo quisiera preguntarle a usted sobre lo que encontraron en esos informes de gestión que finalmente son los que se necesitan para que les paguen a estos contratistas. Para quienes no entienden muy bien cómo funciona esto, a un contratista de estos que pueden ser llamados corbatas, les toca de todas formas cada mes presentar un documento que es el que se convierte en la base para que se emita el pago. ¿Ustedes encontraron informes de gestión, muchos de repente, en donde sencillamente no se hace nada? ¿O cómo justifican los contratistas el que les paguen si no han hecho mayor cosa? Bueno, esa es la pregunta del millón. Nosotros que vimos en este seguimiento que hacemos desde el sindicato, como les comento, en el marco del seguimiento a los acuerdos sindicales, pues nos llamó enormemente la atención estos dos contratos de prestación de servicios que se desarrollan con la Oficina Asesora Jurídica, lo supervisan personas de la Oficina Asesora Jurídica, y pues nos asombramos aún más cuando vemos los informes de gestión de un contratista como el señor Maya, donde, como Paola nos mostraba, pues en la mayoría de sus obligaciones pues él diligencia que no le habían solicitado nada, pero pese a ello pues se le hacen pagos de más de 16 millones de pesos. O sea, pero, si nosotros... Esto se repite, perdóneme Marcela, pero esto se repite para que no nos quedemos únicamente con el caso del ex Contralor Maya. ¿Esto se ve en otras circunstancias? ¿Esto se repite en otros contratos? No, a ver, yo creo que allí hay un tema que es evidente y es la diferencia entre estos contratos supermillonarios y, como les digo, la gente que es contratista que trabaja todos los días a la par con uno. Son personas que primero pues son supervisadas por pares, es decir, como yo que soy una profesional especializada, y obviamente ellos sí deben entregar informes pormenorizados con soportes para que nosotros, quienes somos de carrera administrativa, pues les aprobemos los pagos.
esto no es el común denominador de los contratistas del Ministerio de Educación Nacional y en eso sí queremos ser muy claros como sindicato. Esto no es lo que pasa, esto no es el común y no solo en el ministerio, sino en todas las entidades públicas que tienen tantos contratistas. Afortunadamente esto es la excepción, pero miramos en números y la excepción es un platal que, bueno, es impresionante. Pero cualquier contratista de a pie, si le queremos decir así, un par, una persona que contraten que sea un par mío, no siendo de carrera, sino contratista, está en la obligación y lo hacen de manera excepcional y muy buena de presentar unos informes de gestión completos, con soportes, porque además somos nosotros como servidores de carrera administrativa quienes somos sus supervisores. Entonces, si yo apruebo un pago sin que la persona haga nada y sin que me soporte absolutamente nada, ahí la que también estoy cayendo en el error soy yo como supervisora. Entonces, Marcela, ese no es el común denominador de lo que pasa con los contratos en el ministerio. Marcela, yo quiero que hablemos de eso que pues hemos denominado la contratitis dentro de esta entidad, dentro del Ministerio de Educación Nacional. Estábamos diciendo pues que en 2022, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se firmaron 784 contratos y el ministerio lo que nos dice es que ha logrado ir disminuyendo esa contratación desde esta administración. Por ejemplo, nos ponen el ejemplo, valga la redundancia, de que en 2017 había 1.300 o se firmaron 1.302 contratos de este tipo y a 2022 lo bajan a 784. Sin embargo, si ustedes dicen que se están incumpliendo acuerdos sindicales. Háblenos de eso específicamente, qué es lo que pasa con el tema de la contratación. No es cierto que se esté bajando, sino que al contrario se está aumentando y por ende se está incumpliendo con lo que acordaron con ustedes el sindicato. Sí, aquí hay una situación mucho más compleja, es decir, toda la situación que está pasando en el Ministerio de Educación Nacional es bastante compleja, pero esto de la contratación tiene detrás el tema fundamental y estructural, que es la ampliación de planta de personal. Como les estaba comentando, desde el 2019 venimos con un acuerdo sindical en donde desde ese año el Ministerio de Educación Nacional se comprometió, además, pues en el marco de ese acuerdo superior, si lo queremos decir así, que es el que se hace con las centrales de trabajadores, en que se iba a empezar a disminuir los números de contratos de prestación de servicios para que con esos recursos que son de que son de inversión, siempre los contratos de prestación de servicios se hacen con recursos de inversión, no se pueden hacer con recursos de funcionamiento. Entonces, que esos recursos de inversión se iban a trasladar a los recursos de funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional para dos cosas. Primero, para poder ampliar la planta de personal, ¿sí? Y segundo, para poder, si lo queremos decir, formalizar estos contratos que vienen siendo repetitivos y que realmente sí se requiere que se conviertan en un cargo de planta global del ministerio. Eso no ha pasado, eso no ha pasado. En el 2019 se acordó, en el 2021 nuevamente se acuerda y a hoy el Ministerio de Educación Nacional, si bien avanzó en una propuesta, que es una propuesta que valía, nos indicaron ellos en estas reuniones de seguimiento, alrededor de 27.000 millones de pesos. Nosotros revisamos y en 2021 la contratación de prestación de servicios es alrededor de 60.000 millones y para este año alrededor de 49.000 millones. Entonces, ¿en dónde están esos recursos que se comprometieron en un acuerdo sindical a pasar de funcionamiento, a pasar de inversión a funcionamiento para ampliar la planta? No lo están haciendo. Es que, Paola, recuerdo que este fue el tema que conversamos hace unos días, pues justo cuando estaba a punto de arrancar la Ley de Garantías con el director de Colombia Compra Eficiente. Y él nos decía que en algunas entidades se estaba avanzando en la tarea de poder convertir esos cargos que hoy día ocupan contratistas en cargos de planta, pero que esto avanzaba muy lentamente. En todo caso, yo quiero leerle aquí algunos comentarios porque esto también ilustra una realidad del país. Dice Alcón Ortiz, hijos, sobrinos, primos, hasta amantes de congresistas terminan con contratos corbata. Eso es cierto, eso es innegable, Andrea, innegable. Otra cosa es que no queramos verlo, otra cosa es que algunos en el Estado prefieran taparse los ojos y decir, no, eso no pasa aquí, sí pasa. Le leo este comentario que hace Bernardo Gerena, Andrea. Eso se da en todo el Estado y es el mayor fenómeno de corrupción con políticos que son dueños de cada entidad.
y dice, desde ministros, senadores, representantes, hasta concejales. Tenía señalado, ¿Lo tenía destacado? Sí, tenía es señalado que eso ese es, mismo Andrea. comentario, porque es que esto recuerda también, por ejemplo, lo que sucede en la Cancillería. ¿Se acuerda cuando decíamos aquí también que se estaban saltando las conexiones políticas por encima de quienes estaban haciendo toda la carrera diplomática? Pues yo quiero preguntarle a nuestra invitada, con nombres concretos, ¿a qué político se le adjudica o a qué grupo político se le adjudica este poder para manejar este ministerio? Porque es que no es un secreto tampoco que, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura lo maneja el Partido Conservador, que el Banco Agrario y así con otros partidos y otros ministerios. ¿Usted tiene esa información que ha sucedido en el pasado o actualmente? No, no, y no me atrevería a, pues, a dar una respuesta si no tenemos absolutamente la claridad, la información y los argumentos, los soportes, todo. No, desde el sindicato no podemos decir un partido X o Y. Nosotros lo que hacemos en nuestro trabajo sindical, nuestro seguimiento, es precisamente revisar a través de este COP, que además es una información pública, toda pública, qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación Nacional. Y no somos, pues no tenemos cómo decir quién es o no es. Nuestra preocupación realmente es cómo lograr, uno, que se cumplan los acuerdos sindicales. Dos, tenemos que entender que el cumplimiento de los acuerdos sindicales significa mejorar la educación en Colombia. Y ahora al inicio, cuando estaban ustedes hablando de la situación, por ejemplo, de los niños y las niñas en la guerra, todo tiene que ver con todo. Si tuvieras un ministerio robusto, unas secretarías de educación que lograran que realmente las escuelas fueran entornos seguros, este tema del reclutamiento sería distinto. O sea, todo tiene que ver con todo. Esto no es simplemente un sindicato buscando que se les amplíe planta, no. Esto es una apuesta por la educación. Dice Janet Torres, me fui del país porque me mamé de la corrupción. Los escucho, los veo y todo sigue igual. Así Pues es. para eso hacemos las denuncias, Paola, a ver si cambian las cosas. Pero venga, yo sí quisiera saber, usted llamó a la ministra, la doctora María Victoria, que siempre es tan gentil, tan amable de conectarse con nosotros, ¿no se animó a atender hoy esta situación? Juan Pablo, ella sí es cierto que siempre está muy dispuesta a responder todas las inquietudes que le presentamos. No puede por cuestiones de agenda, ella tiene un tema de muchas ocupaciones, pero sí nos enviaron una respuesta bastante larga, además hay que decirlo, a cada una de estas inquietudes. Por ejemplo, sobre el contrato del señor Edgardo Maya, pues lo que nos dice el ministerio es que ellos lo contratan por su experiencia, por su idoneidad desde la gestión fiscal como un elemento fundamental del proceso que tiene que ver con las asesorías jurídicas que él va a entregar. Dicen también que en el marco de la ejecución del contrato de octubre, de noviembre y de diciembre del año pasado, él acompañó reuniones de trabajo, brindó sus recomendaciones jurídicas para fortalecer el modelo de salud e implementar mejoras para la prestación del servicio, y que también acompañó la estructuración de un proyecto de decreto. Además, dicen que trabajó en temas de asesorías relacionadas con el PAE. Hay algunas cosas que mencionan acá, pero que el señor Maya no puso en su informe, entonces no sabemos si fue que se le olvidó o qué pasó. Y sobre el tema de Carlos Eduardo Medellín, pues nos aseguran que él durante todos sus periodos contractuales ha cumplido efectivamente con las actividades y tareas que le han sido asignadas, ha brindado acompañamiento al ministerio en casos de alta complejidad, ha emitido conceptos, ha revisado proyectos administrativos importantes, y todos estos aportes, según el ministerio, han redundado en la prevención del daño antijurídico al ministerio. Hablamos con el señor Carlos Medellín, Juan Pablo también, y él nos ha explicado que hay muchas oficinas especializadas en la defensa del Estado y en donde pues contratan a su firma que se llama Medellín y Durán, que son 20 abogados que han trabajado durante 25 años defendiendo las demandas que ponen contra estas diferentes entidades. Así que pues él dice que no considera que sea un contrato corbata lo que a él le dan, porque no se están duplicando funciones, porque se trata de defensa judicial que pues no existe dentro de cada una de estas entidades en las que lo contratan a él. Marcela, ¿usted nos podría contar cuántas personas trabajan en la oficina jurídica del Ministerio de Educación? ¿De planta? No,
Sí, no, la verdad no tengo el dato exacto de cuántas personas son de carrera en la oficina asesora jurídica, pero en el Ministerio de Educación Nacional, lastimosamente, sí está sucediendo que los contratistas prácticamente están doblando a quienes somos de carrera administrativa. Entonces, eso es, pues, desborda por completo la situación. Claro. Y respecto al tema de, hay un tema también bien clave que hablábamos ahorita o que lo nombran, es el tema de las dobles funciones. Sí, o sea, no pero es que mire, es que le planteaba esto, perdóneme Marcela, le planteaba esta pregunta porque pues uno entendería, Paola, que tengan muchos asesores y que se den muchos contratos porque eventualmente no da abasto la capacidad de la oficina jurídica para atender todos los requerimientos del Ministerio de Educación. Por eso es clave conocer esa cifra, para saber si es que de pronto la gente no da y por eso toca hacer esos contratos, no lo sé. Pero mire, Juan Pablo, que hay un ejemplo. En el contrato que yo le mencionaba de la firma de Proyectos SAS, que fue contratada para administrar los fondos del ICETEX, resulta que en el ministerio ya hay 6 funcionarios y 9 contratistas que se dedican específicamente a esa función. A esta empresa, a la que le van a pagar más de 600 millones de pesos por hacer lo mismo que ya hacen 6 funcionarios y 9 contratistas, la escogieron a dedo, como le decía inicialmente, y además no tiene la experiencia para la cual fue contratada. En la experiencia que acreditó no dice nada que tenga que ver con administración de fondos o algo parecido, y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué se lo entregan directamente? Si es que cuando se entrega directamente un contrato por parte del Estado, usted sabe cuál es la justificación, que ninguna otra empresa lo pueda hacer, que sea solo esa, y por eso le entregan. Pero es que acá ni siquiera ella tiene la experiencia para eso. Eso es lo que le preguntamos a la ministra y desafortunadamente eso sí no lo respondieron. Pues Paola, muchísimas gracias por traernos esta historia, por contarnos qué es lo que está pasando con, por lo menos, este detallito de los contratos corbata al interior del Ministerio de Educación. Seguiremos buscando otros, porque además estamos en ley de garantías, así que los contratos que quedaron, quedaron. Vamos a ver qué encontramos. También le agradecemos a su invitada, a Marcela Teresa Torres Harker, de la Junta de Sintramen, el sindicato del Ministerio de Educación. Vamos a hacer una pausa muy corta. Y al regresar, como escribía alguien en el chat del YouTube, Mauricio, ¿usted va a volver con sus colegios flotantes? Con mis colegios flotantes, no, pero no, sí hoy no vamos a tener un colegio que flota, entonces no, vamos a tener un colegio que ¿qué? Que rueda. Un colegio que está abandonado con sí, un colegio que lo derrumbaron, los acabaron, los demolieron. Sí, los demolieron. Ajá. Para construir unos nuevos 9 megacolegios. De estos 9 megacolegios solamente han entregado 2 y el resto están pendientes. Y mientras tanto, los estudiantes están recibiendo clases en unos contenedores. Pero creo que además la pepa del asunto que usted nos va a contar después de esta breve pausa, Mauricio, es que además la plata que se ha gastado la Secretaría de Educación del lugar a donde vamos a ir, pagando esos contenedores, habría servido para construir al menos uno de estos colegios, ¿o no? Claro, es que son cerca de 10.000 millones de pesos y eso es lo que el alcalde nos va a responder ahorita. Hágame el favor. Volvemos, una pausa muy corta, sigue la W, no se desconecte.